Hola, buenos días. Bien, voy a hacer un video en continuación de un tema que estoy tratando sobre lo que la política que se ha llevado a cabo en esa última década en pos de la que llaman emancipación de la mujer ha creado más racismo. No quería seguir hablando del tema de los videos anteriores, pero sí hay un punto que no he tocado que es muy importante. No hemos tratado este punto. Y es que nos estamos dando cuenta a algunas personas de que se está dando algo muy indeseable, en mi opinión. Y es un sentido de superioridad del hombre europeo o supongo que los norteamericanos blancos, descendientes de europeos, quiero decir, porque ellos tienen todo un sistema de calcular los colores que todos suyos, pero ellos, ¿qué pasa? Que resulta que estas etnias ahora se sienten superiores a todos los hombres sureños porque por este tema de cómo se trata a la mujer, por cómo lo pasan los medios de comunicación, porque no es así, no es cierto. Se basa mucho en prejuicio todo esto. Es muy largo el cuento. Ahora voy a tratar por temas, a ver si puedo, porque a veces en mi casa esto no es mi trabajo. Yo estoy en casa con niños y pasan cosas y a veces no debo parar el video porque no puedo seguir. No, así que voy a ver si puedo tratar este tema bien. Al menos coger los puntos principales. Ahora sucede que se ve esta arrogancia. ¿Cómo se ve? Por ejemplo, cuando te sucede de dejar a un hombre o se interrumpe una relación con una persona sureña. De alguna forma, tú ves que a tu alrededor mucha gente, incluso los hombres que quisieran a lo mejor aparecer mejores ante tus ojos porque a lo mejor tienen interés en ti, tienen esta idea difundida de decir, te ha pasado porque es sureño, Esto vale para norte y sur del mundo, o sea, la diferencia entre las sociedades más industrializadas y las que están en proceso de desarrollo, también la cuestión de color, blanco o negro o todo lo que está en el medio, o también la cuestión de la religión, el cristiano y el musulmán, o también la cuestión de entre el mismo país, entre norte y sur de España, norte y sur de Italia. Sucede esto, que como el feminismo no se ha tomado el trabajo de evitar de caer en este estereotipo, sino que cayó de lleno en este estereotipo porque le servía para fomentar la idea de que la situación de la mujer era algo así como una prioridad de la que el Estado se tenía que ocupar, cosa que yo, como sabe quien me sigue, no opino que sea cierta. Yo creo que la mujer tenía que ocuparse de sí misma si quería cambiar. Pero resulta que, ocuparse de cambiar, pero resulta que no fue incentivada esta visión responsable que me gusta a mí. No. Fue incentivada por poderes que tenían interés en este grupito, que era el de la feminista que se estaban haciendo, el de la dependencia de la persona, de que las soluciones vengan siempre de afuera, de la política, quizás del dinero. Se dice mucho que depende del sueldo que cobras. Esto no depende del sueldo que cobras, el respeto que obtienes, para nada. Si es así, es porque tú razonas así, y en este sentido ahí habría algo que ver, porque
a ver, tampoco es así de bonito estar pensando que la gente me tenga que respetar por eso, aunque yo pueda decir que sí, que yo quiero tener igualdad en los sueldos, aunque yo creo que ahora haya igualdad y esta estadística que dicen que no hay, sean un poco manipulada o vista de cierta manera, porque sería absurdo. Pero de todas maneras, incluso hay mucha política que dan trabajo solo a la mujer para... Yo no veo que no haya mujeres trabajando. Así que no creo que esto ahora sea el problema, ¿no? Pero me acuerdo, como he dicho en otros videos, que cuando sí esto era así, cuando la mujer ganaba menos, si decidía trabajar, era ella que opinaba así. Las mujeres opinaban así, que como esto era el segundo sueldo de la familia, según lo que ellas entendían por familia, de ahí se pedían una ayuda, un poco como ahora a veces aparecen tantos anuncios que te dicen con esta actividad puedes ganar algo más aparte de tu sueldo. Esto era lo que se entendía como, en aquella época esto era lo que entendía la mujer cuando salía a trabajar. Aparte, raro caso, porque se entiende que en un posguerra o en algunas situaciones particulares había solo mujeres porque se habían matado otro hombre en la guerra, entonces ahí trabajaba la mujer como primer sueldo en la casa, pero en situaciones más comunes de la sociedad patriarcal en la cual se vivía en la época anterior a esta, en Europa se puede hablar de que había una diferencia de sueldo si la mujer decidía trabajar, y había una diferencia también de responsabilidad, porque de todas maneras cuando las cosas no iban bien en casa, cuando en una casa no había comida, el que tenía que tener vergüenza era el hombre, porque en aquel momento funcionaba así, él era responsable. La mujer con que nacía y respiraba era una persona que había que mantener, pero él no, él tenía que demostrar que podía mantenerse y mantener a la familia. Entonces, estas cosas, este sistema tenía desventaja para cualquiera y ventaja para cualquiera, según cómo se ve. Y quien lo sostenía, este sistema, quien lo apoyaba, simplemente se sentía bien así. A mí me gustaría muchísimo más diversidad, que una persona pudiera tener su propio hacerse su propio plan de vida con muchísima más libertad, pero no la que ahora llamamos libertad, porque es el sistema que se ha implantado luego es un sistema en que tenemos muy poca libertad. Tenemos más bien unas obligaciones, porque tenemos que estudiar hasta cierto punto. Ahora se está poniendo aún peor. Vamos a ver, por parte de los políticos nuevos y todo, lo que están y la oposición, todo, y por parte de los institutos mismos y parte del sistema laboral, se está imponiendo que una persona deba tener un título aunque vaya después a hacer trabajo, por lo cual antes bastaba una especialización como los trabajos más requeridos en realidad, que son lo realmente necesario, como no sé, electricista o cosas así, porque son útiles, y somos nosotros que le damos más o menos importancia a que uno sea abogado o abogada, porque en realidad del electricista se necesita más, ¿no? Aunque nos hemos dejado meter en un sistema en que ahora se necesita el abogado por cualquier cosa, pero quiero decir, este es otro asunto, no quiero irme por la rama. Quería decir que todo lo que vivimos es algo que en lo que la mayoría está apoyando. La mayoría se entiende mujer, hombre y todo lo que haya, incluidos los transexuales, cualquier persona. La mayoría está apoyando el sistema que hay, porque si no, no habría. Es imposible de otra manera.
si yo tomo un vaso de agua y le pongo un poquito de zumo de naranja, no es agua, es otra cosa. Entonces, si cambia el contenido, cambia la esencia de lo que hay. Y entonces, si hay lo que hay, somos como somos, la mayoría. Bien, y lo que somos minorías simplemente no hemos sido bastante buenos a convencer a los demás. Por el momento, yo pienso que también una responsabilidad es de nosotros, porque no se puede siempre decir que somos víctimas. La persona que tenemos opiniones poco muy inusuales, poco compartidas por los demás, somos personas que no por fuerza tenemos que ser aplastadas. Quizás nos falta, en algunos casos, en otros no, una capacidad de crearnos nuestro propio camino y estructurarnos de alguna manera compatible con el resto. Y ahí se pudiera trabajar. Pero siempre todo eso viene de una responsabilidad. Ahora, yo lo que quería decir en este video es lo siguiente. Se ve mucho que toda esa campaña que ha sido creada alrededor de la cuestión femenina, que ahora es a nivel mundial, lamentablemente. La gente está perdiendo su propia historia y su propia cultura porque se le impone en cambio de esto que vienen a lo mejor de Naciones Unidas, de organismos internacionales. Y que es como estuvieron estudiados para la historia a lo mejor de Europa, que aparte ni siquiera se puede decir así porque Europa es grande. Quizá a lo mejor se le ocurrió en inglés y después todo lo percibimos así, pero no. Y yo me he dado cuenta que muchos estereotipos, por ejemplo, yo de chica que vivía en una ciudad del norte, muchos estereotipos que a mí se me metían mis familiares sobre racistas, sobre la gente del sur de mi propio país, sin ir afuera, eran falsos parcialmente. Yo tenía una idea de que al sur las mujeres eran todas esclavas. En realidad, cuando he conocido mejor a estas personas, personalmente, lo he conocido mejor, he compartido con ellos, he tenido a lo mejor un novio o una suegra de aquel sitio, porque todo es o amigos, o he sido invitada, pero no por turismo, sino para residir un tiempo. Me he dado cuenta que, o incluso esto se puede obtener simplemente si hablamos con nuestros vecinos, ¿okay? Nuestros vecinos que son extranjeros o de otras regiones. No estoy aquí diciendo que hay que viajar. Viajar contamina, y viajar de la manera como hace ahora la gente, ir en avión a un sitio y volver en una semana. Como se hacía antes, que la gente iba andando y no había frontera, una maravilla. Pero ahora esta manera de viajar no sirve de nada, aparte de hacer daño al planeta. Entonces, no sirve para nada, no sirve para entender, no llegas a entender de esa manera. Solo que evitar el viaje, todo lo que hace el avión, de encerrarte en aquel habitáculo y después despierta y hay un sol tremendo y a lo mejor donde estabas tú había nieve, y esto es haber perdido todo el recorrido. O sea, tú no sabes qué cosa ha llevado una cultura a ser tan diferente de la otra viendo lo que hay en el medio. Te lo has perdido. Te catapultas allá, ves esta diferencia, vuelves y si eres consciente e inteligente, dices no entendí nada, estoy chocado, me lo tengo todavía que pensar mucho lo que he visto. Pero si eres una persona muy superficial, empieza a decir, ay, esos tontos se ponen sombrilla cuando yo estoy tan bien con mi Porsche, no sé, para decir, todos pensa, o incluso a lo mejor lo ve mejor de lo que es porque ha ido de vacaciones, y a veces hay un racismo al revés en este sentido, ¿no? Yo veo que, por ejemplo,
Últimamente la situación de España ha ido muy para abajo a nivel económico. ¿Y qué sucede? Que mis amigos italianos no lo saben, no lo pueden concebir aunque se lo diga, porque ellos tienen la idea de España de vacaciones, de sitio donde ir ahí a tomarse una sangría y qué bonita playa. Y entonces, ¿qué pasa? Que no se le mete en la cabeza que está igual o peor la situación. Entonces, les tengo que hablar una hora. No sé, se quieren creer que allá estén mejor, ¿no? Se quieren ir, el que se vayan, pero luego cuando vas te das cuenta que si tú fuiste una semana y has visto o lo bonito o lo que te pareció malo, no importa, lo que has visto es superficial. Cuando tú te quedas más tiempo ya empiezas a ver cómo funciona el ayuntamiento, si se pagan impuestos, si las cosas van bien, si las cosas van mal, y esto ya, no solo, por ejemplo, a veces una persona, se da mucho esto en el mundo occidental, hacen comparaciones solo económicas, y esto es también otra equivocación, porque tú puedes ver cuál es la cantidad de un sueldo, el costo de la vida y los impuestos en un sitio, pero esto no quita que luego haya más diferencia por la que se tiene que vivir ahí o hablar con alguien que vive ahí para darse cuenta de que no, a lo mejor esta cantidad de sueldo que te parecía mayor es insuficiente porque hay más gasto, o al revés, lo que te parecía inferior, pero hay una situación en el clima o la estructura de la sociedad, cómo se vive, que te hacen gastar menos. Entonces, todo esto, aparte de que yo soy contraria yo lo veo algo así como poco ético, estar viendo a un lugar solamente desde una perspectiva, por ejemplo la económica o otra, ¿no? La de la costumbre o esto que digo. Pero muchas veces digo, nos equivocamos. ¿Cómo nos equivocamos? A veces con la economía, nos equivocamos también con la cuestión de las costumbres y la cuestión de darle un valor mayor o menor a lo que es la dignidad de la mujer, que a mí no me gustaría separarla del resto, no me gustaría, no soy por este sistema, pero el problema es que ahora se están haciendo planes políticos sobre esto en cantidad exagerada, y entonces esto ha creado, no sé si sin querer queriendo, más racismo, porque el efecto de darle, por ejemplo, el Nobel a la mujer africana, ¿qué ha hecho? Ha hecho pensar a los occidentales, a los europeos, que esas son heroínas justamente porque se avalora la idea de que ahí hay más trabajo que hacer porque están peor. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, que somos, además, esos son premios, que son premios occidentales, esto lo decían algunos filósofos africanos muy importantes, luego pondré enlaces también de esto, ¿no? Porque lo que pasa es que también hay que ver las cosas desde qué ángulo se ven en esto, ¿no? Porque, tal ha recibido un premio, pero ¿qué hay detrás? ¿Quién se lo está dando? ¿Qué intereses tiene? Y entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces se ve que en la parte donde ya había esta idea de que se estableció con el colonialismo, que fue algo violento, fue una parte de la historia que no es nada bonita, pero ¿qué sucede? Que se sigue ahora tratando de resolver los problemas, si es verdad, si es verdad que hay que hay sentimiento positivo detrás de esto, que yo tampoco creo. Como digo en otros videos, si quieren se van a ver los anteriores, ¿no? A veces las motivaciones creemos que sean buenas nosotros mismos, pero no hemos analizado bien y no son buenas. A veces queremos ayudar simplemente por sentirnos superiores. Esto sucede. Entonces,
Esto ha sido estudiado, incluso, solo que no ha sido estudiado hacia la cuestión de la mujer. Ha sido estudiado bastante poco, ha sido profundizado, pero tuvo poca difusión ese tipo de estudios sobre él porque se tiene un instinto de ir a ayudar personas lejanas, ¿no? A resolver asuntos de los cuales conocemos poco y que no son lo nuestro, y es para distraernos de lo nuestro. Es así, porque así nos sentimos superiores. Porque si yo llego a esta situación se han creado un gran, se ha fomentado más racismo de lo que había. Conocemos poco las situaciones, nos metemos en aquellas, nos olvidamos de analizarnos a nosotros, incluso con toda la historia que hemos tenido de invasiva, de ir a aprovechar de los recursos de otros países, ir a esclavizar gente. No obstante, no llegamos nunca a hacer una introspección, sino que siempre llegamos a aparecer como los mejores, lo que tiene más cultura, lo que trata mejor a la mujer. Esto hay que verlo. Y esto sucede en todos los ámbitos. Por ejemplo, puede pasar, así como antes dije, que simplemente te dejas con una persona que simplemente la cosa, se acabó el amor, digamos. Pero lo que ven los demás es que si esta persona era del sur o del norte, y entonces te dicen que fue por esto que te fue mal. Y también se puede ver si, por ejemplo, en la cuestión de las leyes que han sido puestas para la violencia de género, yo me he dado cuenta de esto, que si una mujer va a poner una denuncia en contra de un ex, los policías que la atienden, si ven que el hombre era de algún sitio más al sur de ellos, puede ser del mismo país o de otro continente, se sienten superiores, te dicen, claro, si este es de por ahí. Se sienten superiores. Yo creo que esto yo lo veo muy mal. Es ridículo. No tienes tú como hombre por qué sentirte superior a otro de otra etnia. Por eso, ¿no? Esto fue toda una equivocación de cómo leímos la historia de la mujer, que se podía basar sobre algo cierto, que era que algunos sistemas, que pero son lo nuestro, los occidentales, que después lo hayan hecho también los demás, no lo sé, yo hablo mejor de lo mío, que conozco más, ¿no? Esto porque algunas veces no vengo entendida, no me entienden, porque yo hablo más de lo mío y esto es extraño. O sea, critico más lo mío y esto es extraño. Estamos acostumbrados a criticar mucho en los demás y sobre todo los que conocemos menos. Entonces yo a veces me dicen, no, es que tú culpas a la mujer. No, para nada. Yo digo que la mujer tiene cabeza y tiene responsabilidades. No es una muñeca que todo se lo hicieron a ella, todo le pasó a ella. No fue así. Contribuyó y es un ser que vale como los demás, esto digo yo. Pero bueno, en este caso estaba hablando de lo que sucedió con nuestros hombres. ¿Por qué? Porque si bien esta idea al comienzo del feminismo de decir que el último eslabón y más maltratado de toda la gente que había en el mundo era la mujer, se podía basar sobre una política que antiguamente nuestra monarquía, por ejemplo, habían hecho. ¿Por qué? Porque se le daba a cada núcleo la posibilidad, por pequeño que fuese, la posibilidad de
mandar a un subalterno, de manera que al hombre se le decía, ok, tú vas a ser jefe en tu casa, pero acuérdate que el jefe es el rey y cuando venga una guerra tú tienes que dar tu vida. Y no era un precio barato. No. Pero de todas maneras fue así, la mayoría lo aceptó, de todo, la mayoría de mujeres y hombres aceptó esto, pero yo no estoy de acuerdo con decir que la mujer era el último escaloncito, eslabón de la cuestión, porque no, porque siempre hay algo más abajo. Por ejemplo, habían los niños, habían los animales, siempre hay algo más abajo. La mujer que lleva un abrigo de piel y cree que por su belleza puede sacrificar a animalitos, es una persona que se siente superior a alguien, ¿no? Le han dado esta posibilidad. Si tuviéramos que considerar crimen el hecho de matar a un animalito, cosa que se podía evitar, porque en este momento de la historia no necesitamos para nada ese tipo de abrigo, tenemos otra posibilidad de supervivencia. Incluso yo pienso que se podría tomar ejemplos de pueblos que sí hay, que han sido más pacíficos aún, no simplemente escogieron otra manera de vivir más tranquila. Por ejemplo, lo decía el mismo Gandhi. Gandhi decía, yo no estoy inventando nada, mi pueblo era no violento, donde yo nací. Ellos no comían animales y así era, ¿no? Por esto digo, se pudieran tomar ejemplo, pero no tenemos ganas de hacerlo, tenemos ganas de decir que siempre que nosotros somos los mejores. Entonces, ¿qué pasa? Esto ha sido utilizado por esta pensadora feminista que luego, que eran pocas al comienzo, pero fueron apoyadas por alguien que tenía el poder y quería direccionar quería que la emancipación de la mujer se dirigiese hacia sus intereses. O sea, por ejemplo, ahora se tienen el doble de los empleados, el doble de los clientes para comprar cosas, ya el dinero se reparte mucho menos. Entonces, todas esas personas que tenían intereses económicos en esto habrán apoyado. Y luego a nosotros ahora se nos da como único pensamiento para la emancipación, pero había muchos. Y yo lo que defiendo no es que se dé en el mundo, que se valore mi idea. Yo defiendo la diferencia, o sea, que haya más ideas que se consideren y que se consideren de valor todas. Porque esta es la única forma de que el ser humano no se... que están peleando, pero hay el grande que me ayuda. No se manipule, no se vuelva un pequeño soldadito o igual si es mujer, igual un engranaje del mecanismo sin posibilidad de opinar, porque si la opinión es una sola, da igual que si no, prácticamente ahora nos dicen que podemos leer y podemos opinar, pero nos dicen qué cosa tenemos que leer y opinar. Esto no está bien, esto no es libertad. Ok, de ahí, ahora sigo. Bien, esto es lo que yo estoy viendo ahora. Unas políticas que incentivan a que haya un pensamiento único. Este pensamiento único es eurocéntrico. Se valora más, no obstante toda la historia de tristeza que hemos acumulado en nuestras intervenciones por ahí en el resto del mundo, se sigue dando valor a nuestra etnia como superior. Y la mujer está contribuyendo, la mujer que apoya este sistema de pensamiento. Este sistema de pensamiento se ha metido en la lucha para la emancipación de la mujer. Y ahora ha creado como efecto, además de otras cosas, el hecho de que hay muchos hombres o de descendencia europea o europeo que
sienten esta sensación de superioridad hacia los sureños. Cuando hoy decidí hablar de esto porque he leído un post que decía una cosa que me dio mucho de pensar. Ahora hay bastante movimiento también, por ejemplo, en el continente africano que rechazan esta idea, que no se quieren ver malos y feos y que quieren valorar su etnia. Y entonces yo sigo algunos y había un post que decía, no obstante nos tratan de pintar como monstruos, la historia dice que hubo apoyo entre nosotros, situaciones de solidaridad muy fuertes que la historia no nos cuenta. Por ejemplo, la historia, sí, estas cosas se pueden leer, pero que no son las que vienen contadas en la mayoría de las veces, ¿no? Las difundidas más. Y decía que, por ejemplo, en la época del colonialismo y de la esclavitud, cuando los africanos se llevaban en esos barcos a Norteamérica para trabajar y también en Sudamérica. Bueno, en las situaciones que había de la esclavitud en aquella época, la libertad se podía comprar. ¿Y qué pasa? Que pero para comprarte la libertad tenía que trabajar mucho, porque en los casos en que se le permitía a un esclavo comprar su libertad, podía ser algo así como 30 años de trabajo. Y no obstante esta dificultad tan grande, había bastantes hombres que intentaban comprar primero la libertad de la esposa y los hijos y luego la propia. Y esto significaba que se podía reunir la familia con un número de años de espera muy grande, por ejemplo, no sé, así como 20 años más, porque el último era este hombre que había tomado la decisión el último en ser liberado, de comprarse su propia libertad por último, pensar primero en los hijos y la esposa. Esto era real, era algo que pasaba. Y bueno, cuando uno piensa una cosa así, ya no es lo que nos han contado, ya no es lo que nos han contado. Sí, también habrá habido el hombre malo que aprovechaba del hecho de que él era esclavo, pero tenía una esclava. Pero esto no era la totalidad de la gente, no se puede ni siquiera decir que era la mayoría porque no lo sabemos.